Buenos días. Vamos a buscar esta mañana la carta a los Gálatas. Perdóname. Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en esta epístola a los Gálatas. Y estamos esta mañana en capítulo 3. Mientras que vamos buscando el texto, recordamos que el hilo de Gálatas se encuentra en capítulo 5, versículo 1. Ahora vamos a hacer un poco de repaso para recuperar el hilo de lo que estamos mirando. Capítulo 5, versículo 1 dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y ese es el hilo que todo lo que estamos escuchando, lo que estamos estudiando en Gálatas, tiene su relación, de alguna manera, con este hilo. He dicho que Pablo comenzó su carta con este tema. Cuando dice en versículo 4 de capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces obtenemos esa libertad de lo que Pablo habla por creer, ¿no? Por creer el Evangelio. Y todo el argumento de Pablo a lo largo de la carta se relaciona con este énfasis. Y luego hemos visto, cuando hemos empezado esta epístola, que Pablo saltó las acciones de gracias que solía seguir su salutación en sus cartas, otras cartas, para ir en este caso a los Gálatas directamente al grano del problema en las iglesias de Galicia o las iglesias de los Gálatas. Pablo se asombraba, vemos en el versículo 6 del capítulo 1, de que pronto los Gálatas se apartó del Evangelio por lo que no era realmente un Evangelio. Se han infiltrado algunos judíos que habían creído en Cristo, pero presionaron a los Gálatas a judaizar. Negaron la suficiencia de la obra de Cristo y enseñaron que para ser salvo uno tiene que hacer algo más que poner su fe en Cristo. Y quiero que pensemos un poco, hoy en día casi todos, ¿no? Para ponernos en el contexto quizá de estos judíos, casi todos tienen un perfil de WhatsApp, ¿verdad? En su móvil. Algunos tienen perfiles extraordinarios. Al abrir su perfil, se produce un pequeño vídeo de fotos, ¿no? Un recorrido casi de su vida. Y por medio de nuestro perfil, transmitimos una imagen, ¿no? Que nos define. Pues los que presionaron a los Gálatas tenían un perfil de lo que, según ellos, definía cómo era un buen cristiano. Y como la verdad del Evangelio estuvo en juego en la vida de los Gálatas, con ellos para Pablo fue de suma importancia defenderla, para que la verdad permaneciese con ellos. Y podemos pensar también que hay pilares de la fe cristiana, que son, realmente podemos decir que resumidos, lo que hemos visto en capítulo 2, versículo 16.
Cuando leemos estas palabras de Pablo a Pedro, versículo 16, diciendo, sabemos, ¿no? Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y confesamos que somos salvos solo por la fe, solo en Cristo. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo podemos empezar a vivir la vida cristiana, incluso de confesar estas grandes verdades? Y por reglas inventadas por nosotros, vivir por estas reglas en lugar de vivir por la fe en Cristo Jesús. Pues Gálatas 3 nos enseña cómo estar firmes en la libertad del Evangelio. Y a lo mejor esta mañana, aquí, hay algunos que no entiendes cómo comienza la vida en Cristo. Que llevas tiempo entre nosotros y estás investigando, ¿no? De cómo empieza esta vida en Cristo. Y también a lo mejor estás esta mañana y conoces el Evangelio, pero resistes en tu corazón de poner tu fe y poner tu vida en las manos de Jesucristo. Pues Gálatas 3, y vamos a mirar los versículos 1 y 5, es para todos nosotros esta mañana. En Gálatas 3, Pablo comienza con una serie de preguntas retóricas para que los Gálatas piensen sobre la insensatez de haber comenzado la vida cristiana por el Espíritu, habiendo creído en el Evangelio, y luego intentar vivir la vida cristiana por las obras de la ley. Y vamos a leerlo. Gálatas 3, los versículos 1 al 5, que dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Así que pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y podemos dividir este texto que tenemos delante de nosotros fácilmente por las preguntas que Pablo nos presenta, lo que realmente el Espíritu de Dios nos presenta a nosotros esta mañana. Su propósito es hacer los Gálatas, pero también a nosotros esta mañana, reflexionar sobre la insensatez de comenzar la vida en Cristo por el Espíritu y acabarla por las obras de la ley. Vemos, por ejemplo, en versículo 1, vamos a dividirlo así. Versículo 1 es una pregunta para reprender a los Gálatas. Realmente en este texto Pablo es una reprensión, ¿no?, a los Gálatas. Pero la primera pregunta es una reprensión bastante fuerte.
bastante grave. Versículo 2, vemos una pregunta reflexiva. Versículo 3, una pregunta para señalar la incoherencia de los Gálatas. Y también versículos 4 y 5, unas preguntas para apelar a la experiencia de los Gálatas. Pues esta reprensión que tenemos en capítulo 3 es la segunda vez en esta carta que Pablo reprende fuertemente a los Gálatas para que la verdad del Evangelio permanezca con ellos. Hemos visto la primera en capítulo 1, cuando Pablo realmente expresa su asombra, ¿no? Su asombra acerca del comportamiento, ¿no? Acerca de las decisiones que estaba tomando los Gálatas en su tiempo. El peligro fue que los Gálatas pensaran que era necesario añadir algo a su fe para cumplir su conversión a Cristo. Y recordamos, hermanos, que Pablo no está reprendiendo a incrédulos, sino a hermanos en la fe. A lo largo de su carta, Pablo se refiere a ellos, a los Gálatas, como hermanos 7 veces en su carta, ¿no? Y vemos esto a lo largo de capítulo 1, 3, 4, 3 veces en capítulo 4, 2 veces en capítulo 5. Se refiere a esos Gálatas como hermanos. ¿Y cómo puede ser que los que han creído, ¿no? ¿Cómo podían creyentes que habían comenzado la vida cristiana, que ha abrazado el Evangelio por el Espíritu Santo, empezar a vivir por las obras de la ley? Dios nos exige añadir una buena obra a la obra de Cristo para ser aceptados por Dios. Claramente no. Esa es la respuesta a esas preguntas. Evidentemente, la respuesta es no. Pero vamos a ver más acerca de esta primera pregunta. Esta pregunta que reprende. Y dice, oh Gálatas insensatos. Pablo comienza con una palabra que expresa la gravedad de la situación de los Gálatas. Pablo los va a reprender, pero fuertemente. Estamos dispuestos, esa palabra, esas primeras palabras, oh Gálatas insensatos. Estamos dispuestos a ser reprendidos por la palabra esta mañana si lo necesitamos. Recordamos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, eternamente preparado para toda buena obra. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La realidad es que somos muy influenciados por nuestro entorno. A menudo, de forma inconsciente, las personas que nos rodean o nuestras experiencias
incluso las noticias que escuchamos, moldean nuestra manera de pensar. La pregunta, esta primera pregunta, ¿qué nos fascinó? Se traduce en otras versiones, por ejemplo, en Nueva Versión Internacional, como ¿quién os ha hechizado? Es como si Pablo estuviera viendo una película de Harry Potter, ¿no? ¿Quién nos hizo un hechizo? La primera pregunta reprende a los Gálatas por no obedecer al Evangelio que le fue presentado claramente. ¿Podemos desobedecer el Evangelio en nuestro día a día? Aunque tenemos muy claro el mensaje que hemos abrazado, pues tenemos una congregación en aquel entonces delante de nosotros que a lo mejor no es muy diferente que nosotros. Su desobediencia radicó en pensar que la obra de Cristo no fue suficiente para salvar por completo. Dice que Jesucristo fue ya presentado claramente ante sus ojos como crucificado. La presentación de Cristo crucificado se realizó por medio de la predicación del Evangelio que Pablo predicó a los Gálatas. Y recordamos que Pablo dirigió esta pregunta a personas que habían confiado en el Evangelio. Sin embargo, que comenzaron a vivir su fe en Cristo según sus esfuerzos morales, según los criterios de otros. Pablo llama a los Gálatas desobedientes a la verdad del Evangelio por intentar vivir la vida cristiana por las obras de la ley. ¿Cómo podemos convertir, por ejemplo, el deseo de agradar a Dios en una obra de la ley? Hay un refrán que he escuchado y que he adoptado. Era un refrán de un autor y consejero cristiano llamado Paul Tripp. Y dice lo siguiente: un deseo bueno se convierte en un deseo malo cuando llega a ser un deseo dominante. ¿Cómo determinamos si un deseo que tenemos en nuestro corazón es dominante en nuestra vida? Por ejemplo, la asistencia a las reuniones de la iglesia es un deseo correcto. Recibimos mucha bendición cuando nos congregamos los domingos, por ejemplo, y los miércoles. Sin embargo, creer que la madurez espiritual se mide por la asistencia a las actividades de la iglesia es una forma de legalismo. Es una forma de las obras de la ley. Y de verdad que hay muchos motivos desconocidos entre nosotros porque algunas personas asisten y no asisten, ¿no? Pero si ponemos como algo dominante que determina nuestra manera de entender la vida cristiana o manera de entender cómo agradar a Dios, es una forma de legalismo. Pablo llama a los Gálatas a contemplar sus deseos con una pregunta ahora reflexiva en versículo 2. Entonces, versículo 1 nos lleva a versículo 2. Es una pregunta reflexiva. Esto solo quiere saber de vosotros, pregunta Pablo.
¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo destaca su punto por medio de un contraste en esta pregunta. Pablo contrasta dos maneras de recibir el Espíritu. Por las obras de la ley o con el oír con fe. La pregunta da por hecho que la nueva vida comienza por el Espíritu Santo. Entonces, si estás aquí esta mañana, esta pregunta, ¿cómo comienza la vida cristiana? Tenemos aquí lo que comienza con el Espíritu Santo. Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. La salvación de que está hablando Pablo a los Gálatas, lo que la palabra está hablando a nosotros esta mañana, es conectada estrechamente con creer en el Evangelio. El resultado de creer en el Evangelio es recibir el Espíritu Santo. Cuando creemos en el Evangelio, recibimos el Espíritu de Dios y somos nacidos de nuevo. El Espíritu de Dios obra juntamente con el mensaje del Evangelio y nunca obra sin ello. El argumento de Pablo es que si uno comienza la nueva vida en Cristo por el Espíritu, no puede acabarla de otra manera, por la ley o por un criterio humano. El problema que enfrenta todo ser humano es el deseo de ser aprobado por lo que hace, ¿no? Y soy el número 1, ¿vale? El menor de 6 hijos de mi familia. Realmente somos legalistas en recuperación, ¿no? Cuando miremos la palabra de Dios. Intentar ganar aprobación por medio de lo que hacemos es innato en todos nosotros. No podemos negarlo, si realmente somos honestos. Para los Gálatas, las obras de la ley refieren a ser circuncidado, para ser más aceptado por Dios. Pablo dice a los Gálatas, por ejemplo, en capítulo 5, versículo 2, que si se circuncidaron, de nada les iba a aprovechar Cristo. A intentar ser más aceptado por Dios por medio de lo que hacemos es una forma de legalismo. Por medio de la pregunta que tenemos aquí en versículo 2 de Gálatas 3, el Espíritu de Dios nos llama a reflexionar también delante de la palabra. Obviamente no pensamos en circuncidarnos para ser aceptados por Dios. Seguramente ninguna persona aquí entre nosotros está pensando que tengo que circuncidarme, ¿no? Pero, ¿de qué manera podemos expresar una forma de legalismo al intentar mejorar nuestra relación con Dios? Pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es necesario orar cada día para sentirse bien delante de Dios? ¿Había días en tu vida cuando has salido de tu casa y no tenía tiempo para orar y realmente sientes un poco que he hecho algo mal, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Y realmente cuando Abril y yo era joven, ella no voy a involucrarla en este legalismo mío, ¿vale? Pero cuando éramos jóvenes y éramos novios en la universidad,
no sé si te acuerdas, habría que reunamos un día a la semana para orar juntos. ¿Vale? Y pues pensaba, unos minutos en oración no me satisface, no me satisfacía. ¿No? Entonces compré un libro. ¿Vale? El título del libro era La hora que cambia el mundo. ¿Vale? Y ese libro enseñó a dividir la hora en bloques de 5 minutos para completar una hora de oración. ¿Vale? Lo hemos aplicado ese día, pero yo aplicaba todos los días de la semana para sentirme mejor con Dios, que está trabajando en oración. ¿No? Pues que una hora, pensaba, ¿no? Era mejor que unos minutos. ¿No? Pues era una forma de legalismo. La pregunta reflexiva prepara ahora entonces los Gálatas para ver la incoherencia de comenzar la vida cristiana por el Espíritu, pero seguir por las fuerzas morales. ¿No? Y eso nos lleva ahora desde de versículo 2 a versículo 3. ¿No? Lógica progresión que Pablo está trayendo, ¿no? A los Gálatas y también el Espíritu de Dios esta mañana a nosotros. Y en versículo 3 tenemos una pregunta para mostrar la incoherencia. De nuevo, Pablo presenta un contraste otra vez, ¿no? Para avisarles del peligro de la incoherencia. Pablo presenta un contraste entre el comenzar, ¿no? Por el Espíritu, la vida cristiana, y acabar por la carne. Cuando dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabarlo por la carne. Y la palabra acabar, aquí en nuestro texto, refiere al curso normal de la vida. La palabra acabar quiere decir perfeccionar, llenar a cabo. Pregunto, ¿hay maneras en que nosotros nos esforzamos por hacernos más aceptables a Dios? ¿Completar y acabar la obra que Cristo hizo en la cruz para nuestra salvación? Es nuestra falta de obediencia y conformidad con el carácter de Cristo simplemente una cuestión de falta de fuerza de voluntad. ¿Es que tengo que esforzarme más? Para mí, y algunos mayormente saben, ¿no? Que cuando entran en la cocina de mi casa, es un desastre, casi 100%. ¿Vale? Y a veces oro por un cambio. Pero ¿sabes lo que hago? En mis propios esfuerzos, de mi voluntad, voy a cambiarme. Y entro en la cocina y no tarda. Y estamos discutiendo. Por causa mía. No por causa de abrir. Ella está, el que está corriéndome muchas veces en la cocina. Es un crecimiento en nuestra vida cristiana, por ejemplo, este deseo santo de crecer a la semejanza de Cristo. ¿Es una cuestión de esfuerzo, de esforzarnos más? ¿Es una cuestión de nuestra voluntad? ¿Quién no quiere obedecer el Evangelio más que el día anterior? Aquí. Yo quiero obedecer a Cristo más mañana que estoy obedeciéndole hoy. Evitar mis fracasos.
porque los fracasos son muy desalentadores. Si deseamos cumplir reglas de comportamiento para ser más aceptados por Dios, en lugar de vivir la vida en dependencia del poder transformador del Espíritu de Cristo, es una forma de legalismo. Nuestro texto nos llama a contrastar nuestros esfuerzos de voluntad con el espíritu de la justificación por sola fe en Cristo. Y de verdad es algo muy difícil discernir, ¿no?, entre dependencia del Espíritu Santo y la fuerza de mi propia voluntad. La justificación por la fe, hermanos, y para los que están entre nosotros, que están preguntando, ¿cómo entonces vivo yo esta vida cristiana? La justificación por la fe es la solución al legalismo que puede asomar en momentos de nuestras vidas. La justificación es un acto de la gracia de Dios en que Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta sobre la justificación de Cristo solamente. Recibimos la justificación solo por la fe, solo en Cristo. Y la justificación de la fe, o la justificación solo por la fe, no es algo nuevo. Es que no es la primera vez que cuando leemos Gálatas o Romanos o Santiago, que no es la primera vez en el Nuevo Testamento de esta idea, ¿no?, de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pablo presenta a Abraham varias veces como el padre de la fe. Y cuando Dios prometió a Abraham un descendiente en Génesis, la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero sin embargo, si leemos Génesis, vamos a enterarnos muy rápido que Abraham no era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto. Mintió llamando a su mujer Sara, su hermana, para salvar su propia vida ante el rey de Egipto. Escuchó el mal consejo de su esposa Sara y tomó por mujer la sierva de su esposa para levantar una descendencia. Después de recibir la promesa de Dios, después de haber sido justificado por la fe. Porque Abraham no fue justificado por sus obras, sino solamente por la fe en la promesa de Dios. Y podemos llevarlo, si pensamos en el Evangelio de Juan, que Abraham realmente fue salvado por la justificación, por la fe en Cristo. Jesús mismo dice que Abraham deseó ver mi día y lo vio y se regocijó. Entonces la justificación por la fe solamente en Cristo no es algo nuevo. Romanos 4, Pablo comenta que Abraham no halló ninguna justicia ante Dios por la carne. Colosenses 2, versículo 10,
dice que por fe somos completos en Cristo. No hay ninguna regla que podemos cumplir, ni un hecho bueno que podemos hacer para hacernos más justos delante de Dios. Saber esto es fácil. Creer esto es fácil. Ponerlo por obra día a día es difícil. Si no seguimos viviendo nuestra vida cristiana por la fe y dependencia del Espíritu Santo. Pregunto, ¿es posible esforzarnos en varias maneras para intentar hacernos aceptables a Dios, tanto creyentes como no creyentes? Otra vez, tenemos que tratar esta pregunta. La resolución de esforzarnos mediante nuestra propia capacidad es una resolución basada en la ley. Es una forma de las obras de la ley, es una forma de legalismo. De hecho, intentar controlar nuestra vida para vencer el pecado con la fuerza moral es caer en un sistema de legalismo. El reformador del siglo XVI, Martín Lutero, dijo el siguiente: el intento de merecer la gracia a través de nuestras obras es una contradicción. Y él añade la palabra teológica. Pues implica intentar aplacar a Dios con nuestros propios pecados. Rendirnos en plena dependencia de la obra del Espíritu en nosotros para transformarnos en santidad no es lo mismo esforzarnos por nuestra propia voluntad. Y otra vez, si estás aquí esta mañana y preguntas, pero entonces, ¿cómo puedes justificado delante de Dios? ¿Cómo? No somos justificados por obras de justicia que hacemos, sino por la vida de Jesucristo. Cristo vivía la vida justa delante de Dios que nosotros no hemos vivido hasta ahora y no vamos a vivir nunca. Pero Cristo vivía esta vida, una vida justa delante de Dios por nosotros. Romanos 4:25 dice el siguiente: el cual fue entregado por nosotros, Cristo Jesús, entregado en la cruz, donde murió en nuestro lugar, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La pregunta sobre la incoherencia, entonces, en versículo 3, nos llama o llama a los Gálatas a considerar la experiencia de su conversión y también nos hace considerar nuestra propia experiencia de conversión. En versículos 4 y 5 tenemos dos preguntas más, que apelan a la experiencia de los Gálatas. Y Pablo termina con dos preguntas que apelan a la experiencia con el Evangelio. Pablo no está diciendo que la experiencia de los Gálatas define el Evangelio. ¿Vale? No está diciendo que mira tu experiencia y de esa experiencia tú puedes definir el Evangelio. Más bien es el Evangelio que define la experiencia. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Vale? No está pidiendo los Gálatas a considerar su experiencia aparte de haber
sido nacido nuevo por el Evangelio, ¿no? Por el Espíritu. No miremos nuestra experiencia para llevarnos al Evangelio. El Evangelio, lo que el Evangelio hace es, no, defina, ¿no? Nuestra experiencia. Su experiencia fue el resultado de haber comenzado la vida cristiana por el Espíritu a creer el Evangelio. Con estas últimas preguntas, Pablo cierra el círculo de su reprensión a los Gálatas, cuando dice en estos versículos, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de ley o por oír con fe? Los Gálatas habían sufrido por su fe en Cristo y estaban tentando aliviar la presión de su sociedad, la presión de la sociedad que rodeaban a ellos, en conformarse a sus demandas. ¿Quién no quiere vivir una vida cómoda? Cuando intentamos controlar nuestra vida para aliviar la aflicción que conlleva nuestra identificación con Cristo, es una forma de legalismo. Otra vez en capítulo 5, leemos estas palabras. Versículo 3 y versículo 4. No, versículo, lo siento. Capítulo 6, lo siento. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Cuando intentamos controlar nuestra vida para aliviar, ¿no?, el sufrimiento por el nombre de Cristo, es una forma de legalismo. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde de justificarnos por lo que logramos hacer. Que nos ayude, que el Espíritu nos ayude también a discernir, ¿no?, entre depender del Espíritu y depender de nosotros mismos. Que vivamos en plena dependencia de la obra del Espíritu en nosotros para vivir la vida cristiana como hemos comenzado, por la fe. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia.